Muchas gracias, Carla. Sigue la incertidumbre por lo que ocurrirá con la llamada contrarreforma universitaria en el Congreso de la República. Como lo comentábamos ayer, un grupo de exministros han firmado un comunicado advirtiendo de cuáles serían las consecuencias de aprobar estos dos dictámenes. Uno es el de regresar a una suerte de figura de Asamblea Nacional de Rectores, es decir, que el Consejo Directivo de SUNEDU ya no sea por concurso público, sino que tenga mayoría de rectores y que dentro de ese consejo, que es presidido ahora por un profesional designado por el Ministerio de Educación, dentro de ese consejo más bien ahora sea el que elige a su cabeza, ¿no? Entonces, eso por un lado. El debate, ¿no?, del regulador, que es a su vez el regulado, ¿no? Y, por supuesto, el otro dictamen que tiene que ver con esta segunda oportunidad a las universidades que no fueron licenciadas. Ayer el congresista Espinosa de Acción Popular, que es autor, ¿no?, del proyecto de ley, aclaraba que estas se refieren solamente a las universidades asociativas, a las que no tienen ánimo de lucro, que son 11, señalaba él. Pero bueno, no se pregunta si esto pues tendría consecuencias adicionales. Si les dan a uno, seguramente el resto también lo va a demandar, con todo lo que ello implica. Uno de los ministros firmantes exministro firmantes de Educación, es Martín Benavides, pero la particularidad que tiene Martín es que además él estuvo al frente de SUNEDU. Él pasa de SUNEDU y luego va al Ministerio de Educación, entonces ha conocido el proceso desde dentro y le tocó además en buena medida encarar, ¿no?, lo que fue este proceso de licenciamiento que tantos callos ha pisado. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a tratar de entenderlas un poco mejor y le damos la bienvenida al exministro Martín Benavides. ¿Cómo está, Martín? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ya sabemos más o menos cuáles son los argumentos, ¿no?, que hemos escuchado en los últimos días. SUNEDU no es una entidad divina, SUNEDU tiene que también corregirse, se le ha dado mucho poder, afecta la autonomía universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunos puntos que regresan siempre al debate con respecto, y era lo que yo le quería preguntar, con respecto al licenciamiento de algunas universidades. Se dice que algunas universidades más bien se están beneficiando, ¿no?, al sacar, entre comillas, de carrera a las universidades que no han sido licenciadas, y que detrás pues habría toda una suerte de intereses, ¿no?, que habrían impulsado finalmente licenciamiento para tomar, ¿no?, buena parte del mercado, por decirlo de alguna manera. Quería, ya que usted estuvo al frente de este proceso, que nos diga y que responda a esta versión que, como digo, es recurrente entre quienes quieren pues aprobar esta ley. Sí, efectivamente, siempre han existido campañas en contra de la SUNEDU. Al inicio de la labor de la entidad estaban concentradas en las supuestas consultorías que se hacían, los gastos innecesarios en prensa, o las supuestas irregularidades que había identificado la Contraloría, ¿no? Ninguna de esas afirmaciones estaban sustentadas en la realidad. SUNEDU no ha sido acusada como institución de ningún delito. Y más adelante, básicamente a propósito de algunos informes de unas medios de comunicación, no podría llamarlos de investigación, pero empezaron a sembrar la idea que SUNEDU había tenido una actuación diferente en relación a el tratamiento de unas universidades versus otras, ¿no? Eso también llevó a algunos procesos penales, ¿no? Hay varios funcionarios de SUNEDU y en particular yo, que hemos sido acusados de abuso de autoridad por un supuesto tratamiento desigual a las universidades. Esos procesos felizmente han sido archivados, en su mayoría todavía quedan algunos, y en ese sentido esto que supuestamente habría ocurrido en realidad no se corresponde con la realidad, ¿no? El Consejo Directivo de SUNEDU, precisamente porque es un consejo independiente
imparcial, ha tomado las decisiones sin pensar en quiénes son los proveedores de las instituciones que se están regulando, y por eso se han denegado autorizaciones de funcionamiento de universidades públicas, pero también universidades privadas, que han sido la mayoría de las universidades que han perdido la autorización de funcionamiento. Entonces, no es cierto que aquí, digamos, se ha tratado de reorganizar el mercado para favorecer a universidades privadas en lugar de las públicas, porque luego del licenciamiento tenemos que aproximadamente un 50% de las universidades son públicas y un 50% de las universidades son privadas en términos de cuáles están licenciadas, ¿no? A diferencia del inicio, donde habían 2/3 de privadas versus 1/3 de públicas, ¿no? Entonces no ha habido ningún tratamiento desigual. Lo que siempre sale es el famoso caso de las universidades tipo UPAL o UTP, que también han ameritado otros procesos penales. Y ahí, digamos, lo que se dice es que cómo es posible que SUNEDU haya licenciado en una universidad que aún no ha terminado su local, ¿no? Esa es la acusación principal, ¿no? Cuando en realidad eso es absolutamente posible desde el año 2015, que se instaló el modelo de licenciamiento. Porque cuando se empieza el proceso de licenciamiento habían universidades con estudiantes y universidades sin estudiantes. Para las universidades sin estudiantes que empezaban a solicitar su solicitud de licenciamiento, lo que se consideró es que a esas universidades, que la mayoría eran públicas, dicho sea de paso, se les iba a exigir 2 años de garantía de condiciones básicas de calidad, porque no se les podía pedir que tengan los laboratorios del año 5 ya implementados, porque se iban a depreciar y malograr, dado que los estudiantes todavía en 5 años iban a llegar a utilizarlos, y entraban a un proceso de supervisión para garantizar que el local nuevo que iba a garantizar el año 3, 4 y 5 se ajuste a las condiciones básicas de calidad. Y eso es lo que ha ocurrido. Hay 7 universidades públicas que se licenciaron de esa manera, una universidad privada que también se licenció de esa manera. Esa universidad privada, entiendo yo, que ha solicitado su modificación de licenciamiento para incorporar su nuevo local, y SUNEDU aparentemente creo que no se lo ha dado todavía, ¿no? Porque hay todavía problemas. Entonces entran a un proceso de supervisión. Lo mismo en el caso de la otra universidad privada, que siempre están levantando falsas acusaciones. Esa universidad privada también se licenció con filiales que no tenían todavía estudiantes, y SUNEDU les pidió 2 años de garantía de funcionamiento en la evaluación de los locales. Y en paralelo, estas universidades, esta universidad iba construyendo sus nuevas filiales. Entonces era absolutamente posible tener una universidad que tenga un local para 2 años de funcionamiento, que es el que con el cual se licenció, al mismo tiempo que iba construyendo su infraestructura para el año 3, 4 y 5. Y esa universidad en particular, la UTP, por ejemplo, ha sido ya sancionada por no cumplir con todos los requerimientos que se le hizo en el momento de licenciarse. En ese sentido, aquí no ha habido ninguna irregularidad, al contrario, ha habido una imparcialidad. En mi gestión yo sancioné universidades privadas, y la mayor parte de las denegatorias se dieron cuando yo era superintendente, ¿no? Y entonces esto no es más que parte de esta campaña de buscar desprestigiar al superintendente o a los miembros del consejo directivo, y también a los funcionarios de SUNEDU, que tienen varios de ellos acusaciones penales en este momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estas universidades sin ánimo de lucro? Se supone que esta ley afectaría solamente a esas universidades sin ánimo de lucro, o eventualmente, como uno podría sospechar, abrirían el abanico hacia el resto. Bueno, la ley es para las universidades asociativas sin fin de lucro. O sea, no sabemos luego qué irán a proponer, ¿no? Porque la verdad, desde el inicio ha habido un interés de favorecer a estas universidades con licencia denegada, y ahora han empezado con las asociativas, ¿no? Estas universidades asociativas, en realidad, la diferencia fundamental con las societarias es que no pueden utilizar los excedentes para fines de los miembros de la asociación, ¿no? Lamentablemente, las universidades asociativas que tuvieron licencia denegada
hacían una distribución indirecta de utilidades, ¿no? Ajá. Enormes distribuciones de Exacto, dinero, ¿no? exacto. Para pagarse más sueldos a los rectores, sabemos varios casos conocidos, Exacto. dar bonificaciones muy por encima del mercado, pagar gollerías a todos sus amigos, familiares, y utilizar los recursos de las familias, los estudiantes, que debían ir para invertir, para ser invertidos en investigación, como corresponde con la figura asociativa y como Ajá. lo hacen muchas universidades asociativas de calidad en el Perú, lo utilizaban más bien para beneficios de las personas que estaban dirigiendo Tenía las con ánimo de asociaciones. lucro, pero para sus dirigentes, claramente. Ha sido escandaloso lo que se ha visto en varios casos de estas universidades. Efectivamente, y algunas de ellas son las que están detrás de este intento, de esta supuesta y mal llamada segunda oportunidad, porque estas universidades ya tuvieron las oportunidades que les correspondían, y además porque el modelo regulatorio de SUNEDU señala que cualquier universidad con licencia denegada puede volver al proceso de licenciamiento siempre y cuando cumpla con los planes de cese con sus estudiantes y se adecue a un nuevo modelo de licenciamiento que es un poco más exigente que el anterior. Es lo que está haciendo la Universidad de Ica, ¿no? Mucha gente estaba criticando por qué se ha licenciado, por qué se ha denegado la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, porque esa universidad tenía mucha corrupción, habían títulos falsos, habían mal uso de los recursos, y eso lo saben todas las personas que estaban relacionadas a esta universidad en su momento. Esta universidad ha sentido el golpe, ha trabajado de manera muy estrecha con la asistencia técnica del Ministerio de Educación y ha vuelto a presentar su expediente para ser evaluado por SUNEDU con un modelo de licenciamiento más exigente. Lo que esta norma quiere hacer es algo discriminador con esta universidad pública, porque le están diciendo a las asociativas, más bien trátenlas con el modelo anterior y olvídense de que no tuvieron una licencia denegada, ¿no? Claro, claro. Ahora, y por supuesto nos queda el otro tema, que es el de la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU, del cual se ha hablado también muchísimo, y lo que se quiere es darle 2 cupos a universidades privadas y 2 cupos a universidades públicas, con lo cual tendrían pues la mayoría dentro de este consejo directivo. Ahora mismo la autoridad de SUNEDU es designada por el Ministerio de Educación, ¿no? Ese es otro argumento, que se dice que se recorta entonces finalmente la autonomía universitaria, porque ¿por qué el ministerio es quien va a nombrar a la máxima autoridad? Miren, si uno hace una comparación entre distintos países, y esto lo han hecho varios investigadores internacionales en temas regulatorios, el sistema de regulación peruano es de los que mayor autonomía tiene del aparato público, del Ministerio de Educación en este caso, en comparación a sistemas regulatorios de distintos países. Y básicamente por la forma como se elige el Consejo Directivo, los 5 miembros que están elegidos por concurso público, que son la mayoría del Consejo Directivo. Esa es la garantía mayor de imparcialidad. Esos 5 miembros cumplen requisitos digamos, de muy alto nivel y son elegidos por una comisión de expertos de primer nivel también, y de manera tal de garantizar que la elección no se ajuste a ningún criterio político. He escuchado hablar a varios congresistas diciendo que tiene que ser un proceso democrático, que tiene que representar los intereses de las personas que están vinculadas al mundo universitario. Esa no es la regulación, pues la regulación es un proceso técnico independiente de la política. Lo que sí se podría argumentar, evidentemente, es que hay otros 2 miembros que vienen del Ejecutivo, el presidente de Concitec, que es también una persona de muy alto nivel, y el superintendente, que es elegido por el Ministerio de Educación, que también es una persona de muy alto nivel, porque tiene que cumplir una serie de requisitos. Si quieren ganar más autonomía, en lugar de cambiar toda la composición del Consejo Directivo y eliminar el concurso público para estos 5, bueno, uno podría decir, aumenten un cupo más de concurso público para alguna de estas 2 personas que son representadas por el Ejecutivo. Eso, por ejemplo, se puede discutir en líneas de mejorar y fortalecer aún más la autonomía y la imparcialidad de SUNEDU, por más que ahorita, como dije, el sistema de regulación peruano es de los más autónomos del mundo. Pero lo que quiere esta norma no es eso, pues. Ellos quieren copar el Consejo Directivo, quieren que el Consejo Directivo sea elegido por criterios distintos a los eminentemente técnicos y por personas que son parte de los administrados. Y de esa manera se va a romper la idea que ha sido tan importante, que la propuso evidentemente el Tribunal Constitucional, de la imparcialidad del regulador, pero que además
es una lección aprendida de la reforma universitaria peruana, ¿no? Aquí han habido resultados positivos. Yo no he escuchado a los congresistas hablar de la mejora de la investigación, del hecho de que más universidades peruanas están entrando a los rankings internacionales, que publicamos más el año 2021 que todos los países de América Latina. Eso nadie lo está diciendo y ese es un resultado de todo este proceso de reforma que empezó el año 2015 y que se da gracias a este mecanismo imparcial de promoción, digamos, y regulación de la calidad educativa. Si es que no seguimos en esa línea, vamos a terminar con una reforma como muchas que lamentablemente hemos tenido en el país, que terminan siendo neutralizadas por los intereses, ¿no? Por las alianzas, la informalidad, ya hoy día yo por ti, mañana tú por mí, ¿no? No nos hagamos daño ahorita, ¿no? Porque más adelante te voy a dar un beneficio a ti, ¿no? Y eso no es pues lo que queremos como país ni lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Acá estamos más bien para fortalecer la autonomía, fortalecer la calidad y seguir pensando y seguir soñando cada vez más con más universidades que entren con fuerza a competir en el mundo global de la producción académica. Si bien la primera ministra Mirta Vázquez, para terminar, ha señalado hoy o ha advertido de los retrocesos que traería esto para la reforma universitaria y para la educación superior en el Perú, y la propia autoridad de SUNEDU, el señor Segarra, ha dicho que espera, ¿no?, que el Ejecutivo observe estas leyes. Ya se sabe lo que pasa con el Tribunal Constitucional, que hay dos sentencias, ¿no?, que legitimaban las funciones de SUNEDU. ¿Usted ve que el Ejecutivo se ha comprado el pleito? Bueno, hoy día escuché a la primera ministra siendo muy clara, ¿no? En la necesidad de seguir fortaleciendo la reforma universitaria, incluso siendo más enfática que el propio ministro de Educación. No ha opinado en contra de la reforma, ha dicho algunas generalidades, ¿no?, sobre la importancia de seguir apoyando la calidad, y ha dicho que se quiere informar un poco más porque todavía no ha leído los dictámenes, ¿no? Yo diría que a estas alturas yo esperaría que el ministro esté ya con una información clara de lo que esos dictámenes dicen, sobre todo porque ahí tienen un par de informes en el Ministerio de Educación que van en contra de estos dictámenes, y de esa manera tener elementos más concretos para reforzar la necesidad de que esto no se detenga, ¿no? Bien, gracias Martín Benavides por acompañarnos esta noche con, claro, esta perspectiva que hay que escuchar con mucha atención antes que el Congreso vaya a tomar una decisión que puede traer consecuencias realmente trascendentes y, por qué no decirlo, graves. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, Aldo Facho. Es hora también de hacer un balance urbanista, es hora de hacer un balance cómo crece Lima, cómo crecen nuestras ciudades, qué es lo que hay que ajustar. En todo caso, es evidente, ¿no?, los vacíos, y de todas maneras, ¿no?, recordar la figura del exalcalde Luis Castañeda Locio, que falleció esta mañana, esta madrugada, y que tuvo también una impronta en la ciudad capital. Regresamos tras la pausa. El arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano Aldo Facho presentó con Hacer Perú un balance de lo que dejó el 2021 en materia de urbanismo, ¿no? El problema de fondo, dice, es la informalidad del país, que aleja a millones de familias de cualquier posibilidad de acceso a una vivienda digna mediante un crédito hipotecario. ¿Cómo está, Aldo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Más bien, muchas gracias por la invitación y por estar en tu programa. Gracias a usted. Es un balance bien interesante, pero de todas maneras comencemos por lo que podríamos considerar una buena noticia, que es la publicación que usted destaca de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que, claro, son en medio de todo parámetros, ¿no?, que nos deberían guiar en una acción sumamente urgente, porque, claro, uno se pregunta, aparecen estos instrumentos legales de política en ciudades, ¿no?, que ya han crecido, para empezar, de manera caótica y con todas las brechas que usted subraya. Sí, claro, Enrique. O sea, en medio de un gobierno de transición como fue el del presidente Sagasti, y gracias al liderazgo de personas como la ministra Fernández, se pudieron aprobar dos instrumentos fundamentales para el desarrollo
urbano del país y el territorio en general, que es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que permite justamente orientar y ordenar mejor el esfuerzo del Ejecutivo y de los gobiernos regionales hacia la inclusión urbana. Y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es una ley importantísima, porque le da marco jurídico a las diferentes acciones que se vienen dando desde hace muchos años desde el Ejecutivo y los gobiernos regionales y provinciales para justamente reducir las brechas urbanas que tanto padecemos. Así es. Y ahora, de todas maneras, también se vio un récord, al menos en la primera parte del año, por el lado del Fondo Mi Vivienda, lo cual nos recuerda la grandísima demanda que hay por una vivienda digna. Pero usted también advierte, pues, que finalmente la informalidad impide, ¿no?, que muchos más peruanos accedan, ¿no?, a programas como estos que deberían ser obviamente expandidos mucho más. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los obstáculos puntuales para poder ir a más con iniciativas como esta? Claro, mira, o sea, los números no mienten. El Fondo de Mi Vivienda tuvo un récord histórico en colocación de créditos, lo cual, como tú bien dices, puso en evidencia en ese momento tanto la reactivación económica como también el interés de las familias de poder acceder a una vivienda digna. Digna me refiero no solamente que tenga techo y paredes, sino que tenga agua, desagüe, tenga luz, tenga un colegio cerca, tenga una posta de salud, tenga un transporte público, porque la dignidad urbana no es solamente agua y desagüe, es todo lo que la ciudad nos ofrece para poder resolver nuestras necesidades del día a día. Pero ¿qué pasa? Para poder acceder a un crédito en vivienda necesitas tener una mínima capacidad de poder hipotecar. Y ese es el gran problema de nuestro país. Tenemos una economía informal que se ha incrementado enormemente en la pandemia y eso ha alejado a muchísimas personas y familias de poder acceder a un crédito con el fondo o a través del fondo. Y esto, a su vez, Enrique, ha dramatizado más esta necesidad del acceso a una vivienda digna en esta importante crisis, ¿no? Con la pandemia perdieron trabajo muchísimas familias, perdieron su único ingreso y no pudieron seguir pagando esos espacios precarios que habitaban, esos cuartos y esas casillas. Esto que hizo que tuvieran que buscar otras formas de habitar, invadiendo, como se ha venido haciendo hace décadas. Esto no es nuevo, esto viene desde los 60, invadiendo áreas áreas del Estado, áreas protegidas, zonas arqueológicas y zonas que están aparentemente vacantes, entre comillas. Esto puso en evidencia tanto la incapacidad del Estado de poder proteger lo que el Estado dice que debe proteger, como a su vez también esta urgencia y necesidad de las familias de poder acceder a un techo digno en medio de esta enorme crisis social. Además, con una consecuencia que precisamente grafica lo que usted señala, que es el tema del tráfico de tierras, ¿no? El problema del tráfico de tierras que tiene que ver con corrupción en las municipalidades, o sea, es un vector de corrupción importantísimo que se amarra un poco con la necesidad de los millones de peruanos, ¿no? Es un mal que tiene muchas cabezas en realidad. Así es, Enrique. O sea, el tráfico de tierras es una de las mafias más grandes que mueven, digamos, poder y dinero en nuestras ciudades. O sea, no es un tema marginal, es un tema estructural. Es el equivalente a la minería ilegal, es el equivalente al narcotráfico en lo urbano. Las mafias traficantes de tierras colocan alcaldes. O sea, muchos alcaldes son parte de mafias. Y esto no lo digo yo, no me lo estoy inventando, lo vemos en las noticias. Alcaldes de diferentes, sobre todo distritos, digamos, distritos nuevos de la ciudad, Santa Rosa y demás, o también de la zona sur de Lima, que han sido apresados por ser parte de mafias traficantes de terrenos. Y esto tiene todo sentido, pues, porque estas mafias llegan a tener tal poder que copan el Estado, acceden al Estado y lo copan, y de esa manera perfeccionan, obviamente, su actividad. ¿Tenemos salvación por ese lado? ¿Salida posible? Mira, siempre hay salvación y salida. Yo creo que, yo tengo 45 años, he vivido, recuerdo cuando era joven, chico, digamos, adolescente, la época de Alan García, los 80, cuando pensábamos que el Perú no tenía salvación y luego tuvimos diferentes momentos de crecimiento y de bonanza y también de crisis. O sea, estoy seguro que tenemos salvación. O sea, no podemos dar por descontada nuestra capacidad de poder gestionar el territorio que habitamos y poder distribuir ese bienestar que se genera en las ciudades a las personas. Porque, Enrique, nadie se acerca a una ciudad para ser pobre. Cualquier persona que viene de un centro poblado, digamos, de una zona rural, a una ciudad, viene porque está buscando acceder a ese bienestar que la ciudad genera. Por ende, la ciudad es siempre un motor de bienestar, es un motor de
de entusiasmo, de trabajo. El rol del municipio es justamente saber planificar ese acceso al bienestar, poder equilibrar el desarrollo para que todas las personas que acceden a la ciudad tengan mínimamente esos beneficios que la ciudad le ofrece, como es agua, desagüe ni hablar, electricidad, poder acceder a un transporte público, una ambulancia, un camión de bomberos, una escuela, una posta médica, un parque. Esos son derechos básicos urbanos que en nuestras ciudades y en el Perú pareciera que fueran lujos de algunos pocos. Así es, y bueno, y ya que somos de la misma generación, Aldo, también vivimos los periodos de Luis Castañeda Locio, que ha fallecido hoy y que, claro, puede ser un personaje que puede despertar en algunos críticas, en otros, pero Castañeda Locio lo interesante es que, de alguna manera, leyó muy bien en su momento, ¿no?, pico como político, esas necesidades que usted describe, las famosas escaleritas, ¿no?, los hospitales de solidaridad. O sea, si recordamos precisamente, ¿no?, estos temas, bueno, el proyecto del Metropolitano que tenía una larga historia, pero bueno, finalmente él lo llegó a concretar y toca muchas de las carencias que usted acaba de repasar, incluido desde transporte hasta estos accesos pues elementales. Las famosas escaleritas construyeron prácticamente su carrera como político porque leyó esa necesidad de la gente. Cabe preguntarse cuánto hemos avanzado desde entonces, seguramente mucho, ¿no?, en determinados sectores de la ciudad, pero en otros no tanto, ¿no? Sí, como tú bien dices, Enrique, el señor Castañeda tuvo la habilidad y la visión política de leer esas carencias enormes que se venían agudizando, sobre todo se acrecentaron con el gobierno de Fujimori, digamos. Yo repito, las estadísticas nos muestran que con el gobierno de Alberto Fujimori y la liberación de la ocupación de las tierras fiscales, hay un incremento enorme de las invasiones. Ajá. Esto evidentemente generó pues una masiva ocupación de zonas que no tenían ni siquiera acceso, o sea, no había ni cómo llegar. Claro, Luis Castañeda lee esta realidad urbanística y también lee que el alcalde Andrade en ese momento se había enfocado más en la llamada Lima Centro. Además, acuérdate que su gran obra, claro, la obra con la que él cierra su periodo es la vía expresa de Javier Prado, ajá, que fue diseñada y que lo raro, digamos, una cosa que siempre nos hemos preguntado por qué. O sea, un alcalde que tuvo una visión urbana integral hizo una obra 40 años después de la vía expresa de Bedoya, que sí se pensó para un sistema de transporte masivo, como era el metro, que luego finalmente fueron nuestros buses, ¿se acuerdan? Los Ícaros. Esta vía expresa de Javier Prado se hizo para los autos particulares, sacando el transporte público de la zona exclusiva, lo cual generó un ruido muy importante y fue utilizado, acuérdate, como un discurso para decir, es el alcalde de los ricos. Entonces Castañeda usó esto y justamente visibilizó y digamos, llegó a esos vecinos. Pero, Enrique, no hubo un esfuerzo ni intención de acercarnos, sino fue de llevarles. ¿Me explico? O sea, yo le llevo la escalera, claro, le llevo las cosas, pero yo no lo acerco, o sea, no los integro a la ciudad. Y finalmente, esas escaleras, que fueron una solución bastante básica, pero finalmente efectiva, para poder acercar a esas personas que siguen subiendo hoy, pero subían en ese momento por tierra, se consolidó una condición de vida sumamente precaria y inurbana. O sea, ni tú ni yo, o sea, nadie busca acceder a su casa a través de 50 y pico escaleras, ¿me explico? Y ni te digo menores de edad, cochecitos de bebés, adultos mayores, hoy en el COVID. Enrique, o sea, una emergencia, una ambulancia, un patrullero, camión de bomberos, ¿cómo llega? ¿Por escaleras? Claro. No, efectivamente recuerda pues las carencias que persisten. Y esto, cuando hablamos de integrarnos, hablamos también de transporte. Yo quería preguntarle en este balance que usted señala, ¿cuánto preocupa esta también? Acabamos de hablar de la contrarreforma universitaria, pero ahí también podría decirse una contrarreforma del transporte porque hay estos intereses, que es un debate complejo, ¿no? Porque claro, están los colectiveros, entonces se reclama desde sectores del gobierno que los colectiveros también tienen, ¿no?, derechos y las empresas nacionales, etcétera, etcétera, pero al final ellos expresan lo que ha sido el caos del transporte en todos estos años y que tiene que ver con la calidad de vida que usted está describiendo, tan deficiente. ¿Le preocupa esa contrarreforma del transporte? ¿Qué es lo que qué es lo que el gobierno en todo caso debería impulsar en medio de esta aparente confusión de mensajes, ¿no? Totalmente. O sea, y creo que si en algo
la opinión pública ha estado de acuerdo, más allá de los matices, ha sido en que no se puede retroceder en el intento de reformar la manera como nos movemos en la ciudad. O sea, eso está clarísimo. O sea, que un ministro de Transporte, que ojo, es Transportes y Comunicaciones, o sea, ve la manera como nos movemos a nivel territorial. No solamente nos movemos por carretera, nos movemos por aire, por mar, cómo movemos información y data. O sea, la escala del MTC es inmensa. Entonces, estar enfocados, me explico, en hablar y negociar con transportistas, me parece que hay un problema de escala importante. Porque además para eso se creó la ATU. Justamente la ATU se crea para poder resolver la poca eficiencia de Lima y el Callao de poder resolver en conjunto una reforma integral de transporte. ¿Para qué? Para no seguirnos peleando como nos peleábamos antes. No sé si te acuerdas, la licencia del Callao, Sí, claro. se metían Claro, en Lima no. y viceversa y tal y tal. ¿No? Guarochirí, etcétera, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Entonces la ATU se genera para poder pasar por encima de esas competencias provinciales y poder decir, no, eso es una ciudad, es un continuo urbano y lo vamos a ver de esta manera y tiene competencias para ello. Por eso es que cuando vemos un ministro hablando, ¿no? Hablando con transportistas, uno dice, aquí algo no está funcionando bien, hay un problema de escala, ¿no? Y creo que eso es un tema que se vio, se denunció bueno, y se pudo frenar, pero la realidad es que a 4 años ya de la creación de la ATU y a 3 de su implementación, si bien han habido avances, porque también es fácil criticar sin ver la complejidad real que eso significa, la realidad es que hoy no tenemos realmente una evidencia en las calles de esa reforma y seguimos teniendo combis, cústers y todo lo demás. Entonces hay un problema de fondo que tiene que ser evidentemente fortalecido por el Ejecutivo y no interrumpido, observado, me explico, contrarreformado, que no tiene ningún sentido. Una megalópolis, ¿no?, de 10 millones de habitantes, en realidad con lo que ya podríamos denominar guetos de modernidad, ¿no? Y estas zonas amplísimas, ¿no?, donde cabe y es sumamente urgente cerrar las brechas que usted describe. Aldo Facho, arquitecto urbanista, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Enrique, por tu tiempo. Muchas gracias. Vamos a continuar con Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Yo quería primero, además, usted como norteño, congresista Salguana, madre de Dios de una agrupación, ¿no?, de todas maneras desarrollada en el norte del país, una reflexión sobre el fallecimiento, pues, del 3 veces alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Buenas noches, ¿cómo está? Enrique, buenas noches. Sí, efectivamente, ¿no? Para expresar nuestra pesar, ¿no?, y la solidaridad con la familia del exalcalde Luis Castañeda Locio, a quien tuve el gusto de conocer hace algunos años, y creo que deja un legado de trabajo, de eficiencia como gerente, y de un alcalde realmente laborioso, ¿no? Veía algunas de las obras, un recuento que en un medio de comunicación, y uno observa que realmente Castañeda trabajó bastante por Lima, ¿no? Creo que su legado, su infraestructura, sus escaleras solidarias, ¿no?, los hospitales de solidaridad, los parques zonales, ¿no?, la reforma del transporte, que creo que la inicia él, es un legado importante, ¿no?, que más allá de los errores, acusaciones que puedan haber en todo funcionario público, creo que hay que destacar también lo positivo de una gerencia eficaz que tuvo en su momento, tanto en salud como en la Municipalidad de Lima, ¿no?, de un político de trayectoria y de importancia que incluso tentó a la presidencia de la República, ¿no? Así que nuestro homenaje y nuestra solidaridad con su familia. Bien, congresista Salguana, ya pasando, digamos, a la coyuntura inmediata, usted siendo vocero de la bancada, quería preguntarle sobre el tremendo problema, ¿no?, en el que se ha metido César Acuña con esta sentencia a su favor, en realidad, contra el periodista Christopher Acosta por el libro Plata como cancha. Ya se ha comentado hasta el hartazgo, ¿no?, los detalles de la sentencia, el derecho a la cita. Acuña ha dicho que él no se va contra el libro, sino contra la difamación, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que ha generado unas reacciones realmente importantes, como un referente de lo que sería un ataque a la libertad de prensa y de expresión. ¿Cómo va a salir César Acuña de este embrollo? Bueno, en realidad es una situación
bastante difícil, ¿no? Políticamente hablando, sin duda que afecta, ¿no? Afecta a un líder provinciano y a una persona que creo que se ha ganado un espacio importante en la política nacional, ¿no? Por su trayectoria, por su compromiso, por los cargos ocupados, ¿no? Y creo que este escenario judicial no nos ayuda ni beneficia, ni contribuye al fortalecimiento del partido ni a su liderazgo, ¿no? Lo que hemos expresado nosotros como bancada, Enrique, es que en efecto, ¿no? Nosotros como partido y como bancada parlamentaria respetamos y promovemos la libertad de prensa y de expresión, ¿no? Y consideramos que si el ingeniero César Acuña ha tenido la mirada y la apreciación de que el libro Plata como cancha del periodista Acosta mellaba su honor y dignidad, él ha recurrido, como en toda sociedad democrática, pues al Poder Judicial, ¿no? Para que dirima y defina si es que hubo o no un ilícito penal, ¿no? El problema es, en el fondo, pues la repercusión, ¿no? Y creemos que el proceso se ha llevado de manera correcta, el periodista se ha podido defender y el Poder Judicial, como un poder del Estado autónomo, ha definido, ¿no? Ha tomado una decisión, la misma que será pues impugnada, tengo entendido que ya lo ha sido, y al final la sala y las instancias superiores dirimirán al respecto y ahí sabremos realmente pues cuál es el resultado final, ¿no? Este es el análisis, digamos, jurídico, ¿no? Y el derecho que tiene el ingeniero Acuña de presentar una demanda, una denuncia por difamación agravada, por lo que lo considera así, ¿no? En todo caso, somos iguales ante la ley y será el Poder Judicial el que determine, ¿no? Ya la evaluación política del impacto ya negativo obviamente es otra cosa. Claro, pero entonces, digamos, podrían denunciarnos por las entrevistas que se realizan en este programa y de repente caerle al periodista. A eso se va, ¿no? Con respecto al resultado de la sentencia, pero bueno, como usted señala, la segunda instancia pues llegará a su decisión. Me imagino que el señor Acuña a estas alturas está cruzando los dedos para que la segunda instancia, digamos, revierta la decisión. Cuénteme, congresista Salguana, ¿qué va a pasar y si su grupo parlamentario ha tomado una decisión con el tema universitario en el Congreso, con estos dos dictámenes que tanto debate también han despertado? Bueno, efectivamente, ¿no? Es un tema también bastante controvertido, pero yo creo que lo que tiene que primar mañana, y al menos en la bancada de APP tenemos el tema bastante claro, es que el tema de la reforma universitaria es un tema que no puede retroceder, ¿no? Es un tema que al contrario tiene que profundizarse, tiene que acentuarse. Creo que en los últimos 20, 30 años hemos tenido un sistema universitario realmente pernicioso, no solamente plagado de mediocridad, ineficiencia, de resultados desastrosos en cuanto a calidad educativa, sino además temas pues de corrupción, ¿no? Solo basta recordar cómo se manejaba la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? El sistema que se utilizaba para abrir filiales por todo lado. Es decir, se había manoseado tanto la educación universitaria que realmente eran pocas o son pocas las universidades de calidad. Entonces, ese principio, ese objetivo no tiene que perderse, ¿no? Y por eso que nosotros, como bancada, respaldamos la reforma universitaria, respaldamos el trabajo del SUNEDU. Lógicamente hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar, hay cosas que perfeccionar, pero creo que tiene que ser, si queremos mejorar, no debemos perder la perspectiva en el sentido de garantizar o por lo menos sentar la base para una educación universitaria de calidad para los jóvenes del país. Muchos cuestionamientos, congresista, con respecto a nombramientos en el gobierno continúan, ¿no? Hemos tenido el caso del señor Daniel Salaverry en Perú Petro, pero también se ha presentado una moción de interpelación contra el ministro del Ambiente, el señor González, porque claro, lo que se ha hecho al parecer, y eso se repite en muchas entidades del Estado lamentablemente con este gobierno, es nombrar a personas que no cumplen los requisitos o no tienen que ver con las áreas con las que estarían trabajando. APP, ¿cómo va a tomar el caso del ministro González, perdón,
de Energía y Minas en este caso, ¿no? Estaba yo hablando además del ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, ¿no? ¿Cómo en todo caso el Congreso debería ejercer un control político un poco más consistente con la materia? Porque se ha visto el tema del ministro de Educación, pero en realidad eso tuvo el detonante de la filtración de las pruebas. ¿No le corresponde al Parlamento ser, como repito, un poco más consistente a la hora de poder ayudar a enmendar ese rumbo? Sí, tienes toda la razón, Enrique. Fíjate tú, si uno revisa históricamente lo que está sucediendo ahora, podríamos decir que se sigue repitiendo lo mismo que en gobiernos anteriores, ¿no? Quizás de una forma más clamorosa, ¿no? Una forma mucho más, digamos, que llama más la atención, ¿no? Pero no porque antes se hacía, vamos a decir que lo que se está haciendo ahora pues, es correcto, ¿no? De ninguna manera. Pero lo digo y señalo eso, ¿por qué? Porque el presidente Castillo fue elegido precisamente porque él prometió en calles y plazas del Perú cambio. Y un cambio central era la manera como se administraba el Estado, cómo se gestionaban los recursos del Estado, cómo se designaban los funcionarios desde el más alto nivel, pasando por directores, asesores y la gente vinculada a las decisiones más importantes del Estado. O sea, la sociedad está cansada no solamente de la corruptela, sino además de que se siga creyendo que el Estado y que el gobierno te da patente de coso para poner a los amigos, amigotes, a los de la campaña del partido, sin que te interese la calidad y la idoneidad. Y lógicamente eso influye en la calidad del gasto público. Y si el gasto público no es correcto, no es eficiente, se perjudica lógicamente el ciudadano que no tiene agua, que tiene problemas de transporte, como estabas hablando hace unos minutos, el caos continúa. Entonces, ese mensaje de cambio, el presidente Castillo está defraudando largamente, ¿no? Así que al Congreso le toca la tarea central de actuar quizá con mayor firmeza frente a estos temas, como tú bien señalas, ¿no? Entonces, a veces parece el Congreso obstruccionista, parece como que pone piedras, censura, interpelación, invitación, pero no queda otra cosa, ¿no? Y obviamente hay que explicarle eso al ciudadano para que no crea que el Congreso está en un plan de poner obstáculos al presidente Castillo, sino que está realizando una tarea que legítimamente le corresponde. Bien. Gracias, congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con una de sus colegas, Ruth Luque, vocera de la bancada Juntos por el Perú, integrante además de la Comisión de Constitución y de la Comisión Especial TC. Regresamos. Le damos la bienvenida a Ruth Luque, vocera de la bancada Juntos por el Perú, integrante de la Comisión de Constitución y de la Comisión Especial TC. La pregunta de rigor, muy buenas noches, congresista Luque, como siempre. La pregunta de rigor se la acabamos de hacer a Eduardo Salguana. Hemos estado conversando con miembros de otras bancadas en los últimos días. ¿Cómo observa el destino de la llamada contrarreforma universitaria que se estaría votando el día de mañana en el Pleno? Estamos sin audio, congresista. Su audio. Perdón. Como le decía, nosotros en la bancada hemos ratificado en defender los avances que se han generado en la reforma universitaria. Creo que es importante seguir con ello, fortalecer la SUNEDU y en el marco de eso mejorar y seguramente garantizar y seguir velando por una educación eficiente y buena para todos los jóvenes. Bien, ayer lo que nos señalaban es que al parecer las bancadas de Renovación Popular y la bancada de Perú Libre, los extremos se tocan, podría reflexionarse, son los que sobre todo están impulsando estas contrarreformas, por llamarla de alguna manera, y que la bancada de Acción Popular tendría, aunque no nos han confirmado eso ayer, pero tendría, ¿no?, un entusiasmo evidente. De hecho, uno de sus congresistas es el autor del proyecto de ley sobre el famoso dictamen de la segunda oportunidad a las universidades no licenciadas. ¿Hay posibilidades, considerando que la votación en la comisión fue bastante ajustada, hay posibilidades que estos dictámenes se aprueben?
Mire, yo creo que esperaríamos que estos dictámenes no se aprueben. De hecho, en la Junta de Portavoces mencionamos que era clave saber que en este momento incluso hay un pedido para el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo pedido está en marcha. Entonces, y alrededor de eso hemos solicitado que estos dictámenes no se sometan a votación. No podemos abrir el debate, pero no se sometan a votación. Entonces, esperemos que de mañana abordarse en la agenda del Pleno podamos, digamos, asumir con mucha responsabilidad y no generar retrocesos. Esto no significa que hay temas fundamentales que se debe abordar. Por ejemplo, este tema de la situación de jóvenes que han sido estafados y cuyas expectativas de estudio han sido quebradas y que necesitamos que se den respuestas y se garantice ello, tiene que afrontarse, y creo que en esa línea tenemos que velar, pero lo que no podemos hacer es que lo poco avanzado se retrocede y se cambie de un momento a otro y volver a la misma lógica anterior y generar espacios que generen una contrarreforma en el fondo, ¿no? Y eso es un poco los puntos centrales que hemos venido planteando. Mañana se vence el plazo para que el Ejecutivo observe la ley que limita la consulta ciudadana. ¿Ustedes esperan que el Ejecutivo finalmente tome esta decisión? Sí, por supuesto. Nosotros en la Comisión de Constitución oportunamente hemos hecho saber que esta ley que se ha aprobado en el Congreso es absolutamente contraria a lo que regula la Constitución del 93. Para nosotros tiene que observarse porque está limitando el derecho a la participación ciudadana y va en contra de lo que establece. Entonces aquí se ha generado un conjunto de criterios con la única lógica de obstaculizar y limitar la participación ciudadana y ponerle una serie de procedimientos. Y es algo que nosotros no concordamos. Lo hemos rechazado en la Comisión de Constitución, hemos expresado también nuestra posición en contra en el Pleno y consideramos que en el marco de ello debería ser observado por el Ejecutivo. Bien, bueno, lo otro interesante, porque usted integra esta comisión, es que se ha dado a conocer el puntaje final de los 71 candidatos al Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que viene por delante? ¿Se declara usted satisfecha sobre cómo se ha llevado a cabo este procedimiento? Y en todo caso, ¿cuándo tendríamos pues a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional? Sí, yo le agradezco la pregunta. Mire, desde que he iniciado este proceso de elección a través de esta comisión especial, hay un conjunto de temas que nosotros hemos ido solicitando que se tenga en cuenta en el reglamento, garantizar la transparencia. En fin, se han generado varias dificultades, algunas se han ido subsanando. Y evidentemente uno de los puntos a los que hemos llegado ha sido el cumplimiento de los requisitos formales, que en este reglamento se decidió que quienes no cumplieran no tenían el plazo de subsanar. Sin embargo, en una sesión se decidió exceptuar esto porque se consideró que era absolutamente formalista. Nuestra posición fue respetar el reglamento que se haya aprobado, pese a que en un momento nosotros observábamos que este criterio tan extremo podría generar este tipo de dificultades. Sin embargo, en una sesión se cambió. Eso ha permitido que varios candidatos pasen, ¿no es cierto? Ya estamos en una etapa ahorita de evaluación curricular, cosa que ya se ha realizado. Cada uno de los integrantes hemos hecho una evaluación individual, hemos alcanzado el puntaje, entiendo que ya se ha dado a conocer, va a ser público, y luego de eso, esto va a pasar a la Contraloría General de la República, quienes tienen hasta la quincena de febrero para hacer la revisión, hacer un cruce de información, y después se debe nuevamente sesionar para ver si en el marco de eso hay o no observaciones y luego ingresar a la etapa de entrevistas, que de acuerdo al cronograma está previsto más o menos iniciar en marzo, entrevistas que además tienen un puntaje de 40 puntos, donde hay un elemento fundamental que debe valorarse, que es el tema de la idoneidad moral, ¿no? Los temas vinculados a este aspecto. Así que por lo menos nuestra posición al interior de esta comisión ha sido muy clara. Nosotros aspiramos que del conjunto de candidatos ingresen los mejores, ¿no es cierto? Y que esta no sea una lógica de repartijo cuotas, sino que le permita generar confianza y superar esta percepción que lamentablemente hemos tenido vista en los últimos dos frustrados procesos de elección en el Congreso de la República. Muy bien, para terminar, Nuevo Perú, agrupación de la cual usted procede, pues no va a poder competir en las elecciones subnacionales de octubre. Hace pocos días conversamos con Verónica Mendoza, estaba todavía la expectativa que se pudiera lograr la inscripción. Esto no se ha dado finalmente en la última audiencia del Jurado Nacional de Elecciones.
¿cuál es el recurso que ustedes van a tomar? Y en todo caso, ya ante esta realidad, ¿cuál es la decisión política que van a tener para, en todo caso, participar pues, en estas elecciones de alguna manera? Bueno, aún no tenemos la resolución para conocer las razones. Sí sabemos ya el voto, la decisión que se ha dado, que ha sido unánime e infundada. Evidentemente no estamos de acuerdo con esa decisión porque en el caso nuestro nosotros presentamos 81 comités, de los cuales se validaron 49 y para lograr el mínimo se requiere 65. Y que de hecho las observaciones se trataban de alrededor de no más de 73 fichas con criterios absolutamente formales. Lo que nosotros planteábamos era que la sala, el jurado, pudiera tener una valoración más amplia de lo que significa el derecho a la participación política y no limitar por estos temas procedimentales una legítima participación de una organización como el caso del Nuevo Perú, que viene siendo política desde hace tiempo. Hemos tenido una bancada en el periodo pasado con 10 congresistas, ahora somos 4 congresistas del Nuevo Perú, estamos en más de 20 regiones, se han reconocido más de 27.000 afiliados. Entonces, yo creo que amerita también hacer una reflexión y un balance de lo que ha significado las reformas políticas electorales luego de la anterior ley, donde lo que se planteó es que esta ley abriera la posibilidad de nuevos actores y que pudiera acreditarse una vida real política. Creo que hay pocos actores nuevos los que han ingresado y claro, por lo menos yo estoy en desacuerdo que no se permita el avance y no se permite una mayor valoración de lo que significa la participación política. Leeremos la resolución y conforme a ello seguramente tomaremos a través de nuestras direcciones políticas nacionales una posición a seguir, pero queda claro que nosotros seguiremos haciendo política más allá de los aspectos legales. Ruth Luque, muchas gracias por acompañarnos esta noche como siempre, en Cara a Cara. Bueno. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Mantengan la calma y entérense de todas las novedades deportivas con el siempre estoico, aplomado, tranquilo, equilibrado Luis Alejandro Trizano. Nos vemos mañana. Chao.